Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. Estaremos con ustedes de 3 a 4 de la tarde en el programa de mayor importancia, de mayor interés en materia jurídica. Aquí trataremos temas de actualidad, tanto de la República Dominicana como del mundo. Cátedra Jurídica, el programa por el que desfilan los más relevantes e importantes juristas de la República Dominicana. En la entrevista de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Salcedo, un destacado abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con más de 30 años de ejercicio profesional. Ha participado en los más importantes casos de la República Dominicana, desde Baninter, Odebrecht y otros tantos casos bastante sonados. Ejerce en diferentes ramas del derecho, pero se destaca esencialmente como un abogado litigante. En el día de hoy, en esta entrevista con el doctor Carlos Salcedo, trataremos varios temas. El primero de los temas que trataremos es lo que está en el tapete, la reforma a la Constitución que se ha propuesto y que se presentará eventualmente el próximo 16 de agosto. Por igual, abordaremos temas de interés vinculados al Código Procesal Penal, los procesos penales, principios de oportunidad, los acuerdos, medidas de coerción y otros temas de interés en materia procesal penal. A la vez, hablaremos y abordaremos, a efectos de su designación como miembro de la comisión que tendrá a bien reformar o presentar una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, también hablaremos temas de interés vinculados a esa Ley Orgánica o proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional. Manténgase en sintonía y en breve iniciamos con esta interesante entrevista. Como anunciábamos, nos sentimos privilegiados de tener aquí a uno de los más grandes litigantes, y lo digo aquí con mayúscula y con mucha sinceridad, el doctor Carlos Salcedo, que se escribe, reitero, también con letra grande, quien abordará diversos temas de interés, y le doy las gracias por aceptar esta invitación a pesar de su tan ajetreada agenda. Bienvenido, doctor. Manuel, tú no te imaginas el honor que me haces en invitarme. De hecho, estaba celoso porque ya pasó casi un año sin invitarme, o sea que, pero ya resolviste el problema conmigo y yo estoy feliz de estar frente a este público que te sigue. Y hoy precisamente vamos a discutir varios aspectos de interés. Está en el tapete la propuesta que ya ha socializado el presidente de la República. El presidente desde la campaña habló de querer colocar unos candados especiales, sobre todo al aspecto que tiene que ver con la repostulación o la reelección de los presidentes de la República. Luego, en su mismo discurso, en el que, vamos a decir, ya se había reconocido su triunfo por parte de la Junta Central Electoral, ratificó que presentaría una propuesta de reforma constitucional. Bueno, pues ya en la semanal de la semana pasada presentó el contenido de esa reforma, que se ha ampliado a algo más. Esa propuesta de reforma tiene una fórmula para dificultar la reforma a los aspectos propios de la reelección presidencial. Ha incluido, ha robustecido la independencia del Ministerio Público, colocando elementos que de alguna manera colocan a otro órgano para que ratifique la designación del Procurador General de la República, y también colocando algunos requisitos que no existían para ese Procurador General de la República. Ahí se agregaron dos elementos más, que es la unificación de las elecciones presidenciales y congresionales con las elecciones municipales. Y algo también que ha generado un gran debate y que no se esperaba en principio, es una reforma que creo que a muchos les atrae, y es la reducción de una de las cámaras legislativas, específicamente la Cámara de Diputados. Se está planteando la reducción de 190 diputados, que son actualmente a 137. Vamos a hablar de esos aspectos uno a uno. Quiero que abordemos primero la fórmula que se está proponiendo en esa reforma para, de alguna manera, colocar un candado al aspecto que tiene que ver con la reelección presidencial. Mira, Manuel, yo creo que primero, antes de referirme a los particularismos, es necesario dar una visión muy rápida de lo que es esa propuesta de reforma del presidente. Primero tengo que decir que refleja los niveles de coherencia de un presidente en ejercicio, de un presidente que tiene todos los votos posibles para, incluso a lo interno, al externo, de alguna manera servirse con la cuchara grande como muchos,
para pretender perpetuarse en el poder. Y al mismo tiempo para poder ejercer niveles de influencia importantes institucionalmente garantizados en la Constitución de la República a través del Ministerio Público, no absteniéndose o no cediendo el hecho de la designación del Ministerio Público. Esos dos aspectos que ya el presidente de la República, como tú bien apuntas, había anunciado previamente en diferentes oportunidades, me dicen a mí que hay un compromiso ético, que hay una palabra empeñada y que hay una palabra que finalmente se va a ejecutar. Por lo tanto, para mí es plausible de entrada el que el presidente sea en este sentido coherente, cosa que no es tan común, que no es tan conocida ni vista en los políticos, no solamente dominicanos, sino alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, si hablamos de moral, tenemos un presidente que en este caso está demostrando ese compromiso moral. Ahora bien, cuando vemos los detalles, podrán haber cuestiones para mí trascendentes para la historia de la República Dominicana, como el primer caso. La República Dominicana ha vivido de avatares, de desafíos frente a la impronta personalista, a la impronta de los líderes de la República Dominicana que se han alzado con la victoria o simplemente que han llegado al poder por la fuerza en la República Dominicana. Y sus deseos de permanencia, el caudillismo ha sido un lastre pernicioso para la democracia dominicana, con lo cual se atenta contra un principio fundamental de la democracia, que es la alternancia o la alternabilidad en el mando. Por lo tanto, cuando el presidente quiere de alguna manera garantizar que no se repita en la República Dominicana lo que se ha venido dando a lo largo de la historia con la reelección presidencial, volándose la cerca de la Constitución o del soberano, en todo caso, evidentemente que manda un mensaje muy claro. Doctor, esa parte que usted introduce, muchos la compartimos, muchos ciudadanos, la comunidad jurídica, con escasos sectores, creo que la critican. Ahora, hay quienes critican la fórmula que se está proponiendo. Se está proponiendo colocar este aspecto como una cláusula pétrea. Quisiera saber su enfoque jurídico respecto a la naturaleza de lo que es una cláusula pétrea y si es aplicable a este aspecto de la reelección presidencial. Precisamente ahí es que yo decía que de manera general simpatizo, apoyo, respaldo, sin duda alguna desde el punto de vista de la visión política, institucional, moral del presidente, la propuesta de reforma. Sin embargo, el contenido de la propuesta, cuando usted modifica el artículo 268 que se estableció solamente para petrificar la forma de gobierno en la República Dominicana, en civil, representativo, democrático y republicano, los tres primeros sobran en la descripción de la Constitución de la República de lo que somos nosotros. Basta que sea un gobierno republicano, los otros tres están incluidos dentro del sistema republicano. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Se petrificó incluso lo que depende de lo otro. Primera cuestión incluso. Y recuérdate que esa cláusula pétrea no es hija de la Constitución de 1844, es hija de la Constitución del 1865, que a su vez es la del 1884 de Francia, que a su vez la podemos ver en Italia en el año 1949. Pero el pretender petrificar también la regulación de la reelección presidencial o del periodo presidencial me parece un exceso. Pero si se fuera a dar, estoy hablando en el ámbito técnico, no en el ámbito de lo que yo entiendo que es procedente la propuesta del presidente. La ausencia está en que técnicamente eso tiene que ir a referéndum, porque se dice, bueno, ¿y en qué se modifica en este caso la forma en cómo se modifica la Constitución de la República? Efectivamente, lo que produce es una permanencia en el tiempo de una fórmula de no reelección más allá de un periodo adicional de una reelección, valga la redundancia, y por lo tanto eso afecta el contenido mismo de la forma en que se modifica la Constitución, por un lado. Pero en segundo lugar, el hecho de que esto tenga que ver
con el soberano, y el soberano es el que elige y el que también tiene la vocación o la posibilidad de ser elegido, atenta, evidentemente, de alguna manera toca derechos fundamentales. Por lo tanto, por doble vía se hace necesario el referéndum. Y de hecho, yo no sé cuál es el temor. Digo, puedo presumir, puedo de alguna manera olfatear que cuando la reforma esté en el ámbito del Congreso Nacional y sea puesto en manos de la población, puede haber el temor de que no la población no se mueva, no tenga de alguna manera una disposición importante, dado que ha habido una historia, en este caso de abstenciones, y que se va de alguna manera incrementando, que se va recrudeciendo cada vez más, y por lo tanto pueden haber algunos resabios, algunas reservas en relación con eso. Pero yo no le temería a eso, porque a final de cuentas es un 15% de la población que finalmente de manera material va a manifestarse a través de un referéndum constitucional. La exigencia es la participación de un 30% de los electores inscritos, y de eso la mayoría. Pero hay una discusión, porque el aspecto además... Sí, cuando tú traduces la mayoría, no, esa mayoría es la mitad, que es un 15%. Claro. Aquí la discusión es si efectivamente el colocar una cláusula pétrea es una modificación al procedimiento. Esa es una discusión que realmente ha generado entre los juristas posiciones muy encontradas como la suya. Es tan grande, Manuel, es tan grande que es de procedimiento que no hay forma de modificar ese sistema. Por lo tanto, es un cambio en la estructura de modificación de la Constitución. ¿Pero está de acuerdo con la fórmula, la cláusula pétrea? La fórmula insertada en el 268, no. Yo lo que digo es que si se va a insertar en el 268, sin el referéndum constitucional es improcedente. Ahora, si se va al referéndum, perfectamente válida. ¿Y qué fórmula usted propondría para un poco colocar esos candados a los que aspira el presidente de la República y crea una parte importante de los dominicanos? Bueno, diríamos que es un toma y daca. Yo te pongo no en el 268, sino en el 272. Que son, diríamos, aquellas situaciones que ameritan que haya un referéndum constitucional. Entonces, a final de cuentas, va a ser exactamente lo mismo. Si se trata de derechos, garantías y deberes fundamentales, si se trata de regulación del territorio nacional o municipal, si se trata del régimen de la moneda, y si se trata de la reforma constitucional, de los procedimientos de reforma, ameritan, como en este caso ameritaría, la regulación de la reelección presidencial, ameritaría entonces un referéndum constitucional. El presidente también ha propuesto colocarse, digo yo, para transmitir paz y tranquilidad a muchos que se han opuesto a priori a esa propuesta de reforma. Él ha propuesto también hacerle una fórmula similar a la fórmula Danilo Medina. Es decir, una fórmula que solamente le falte el nombre en este caso, de Luis Abinader. ¿Qué usted piensa? No, y con el transitorio él la personifica, porque ni siquiera es necesario. Claro. ¿Qué usted piensa de agregar este elemento como un candado más? Mira, yo he dicho en varias oportunidades, lo he escrito en varias oportunidades y lo he escrito también, que rodear de candados a la Constitución de la República, cuando hay candados, me parece una exageración, pero yo la entiendo por el hecho de que el presidente quiere dejar su impronta. Y una impronta que tiene, como decía al principio, un carácter ético de vinculación a lo que él piensa, a lo que quiere dejar como legado para la historia. Y eso para mí es fundamental. Y algo que usted decía también al inicio, la historia de nuestras reformas constitucionales. Claro. Si mal no recuerdo, las 39 y 31 versaron sobre el tema de la reelección. Es así, casi el 90% de las reformas siempre han sido vinculadas precisamente a la reelección presidencial. Entonces yo decía que habiendo tantos candados en la Constitución, quizás tú tienes una ley de reforma. Esa ley de reforma tiene un trámite y ese trámite amerita más de la mitad de cada matrícula del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero luego tú tienes que tener las 2/3 partes votando a favor, ¿verdad? O en contra de esa ley de reforma. Y luego tienes, si tocan aspectos, como decíamos, de derechos, deberes fundamentales, etcétera, entonces tienes que irte a referéndum. Para mí, si se recrudece, si se incrementa de las 2/3 partes a las 3/4 partes, tú estás dándole un candado adicional y no te expones
a la necesidad, si no quieres irte a referéndum constitucional, lo cual también es legítimo, si tú no quieres emplear tantos recursos en un referéndum constitucional, porque convocar a toda la población votante. Y nosotros tenemos recursos limitados. Ahora, es un momento estelar, digo yo, si nosotros queremos acercarnos a una democracia participativa, que no está definida en el 268, pero sí está inserta en la Constitución de la República con la participación popular y con el referéndum. Es decir, nosotros tenemos vocación de democracia participativa. Aprovechemos la oportunidad para hacerla más participativa, pero en la práctica. ¿Cuántas veces se ha ido a referéndum desde el año 2010 cuando se instauró? En ninguna ocasión. Que lo haga en este caso Luis Abinader, el presidente de la República, para mí sería el ejemplo también adicional que requiere la historia para que sea la población, el soberano, que democráticamente le dé el visto bueno a lo que ya le dio previamente el visto bueno. Yo estoy seguro que eso va a pasar. De seguro. Quizás el ánimo de la población no está para ir a un referéndum, pero están los medios para convocar a la población. Y hay un elemento, a veces le tememos a la inversión que hacemos en la democracia. La democracia cuesta. Y si el costo de la democracia para validarlo por el soberano, de manera directa, no a través del Congreso solamente, en un hecho trascendente, sobre todo, que quien va a conocer la reforma constitucional es el constituyente, el derivado, no el constituyente originario, no es el constituyente original, que no se reúne, porque entonces estaríamos en presencia de una democracia directa en todo momento. Por lo tanto, reitero, yo creo que es un momento estelar, un momento importante. El presidente de la República tiene todo el liderazgo, tiene todo el respaldo. Yo personalmente, no desde ahora, lo sabe el pueblo, lo sabe mucha gente, he predicado la necesidad de que haya una alternabilidad permanente en el mando, que nadie es imprescindible, que hay que crear liderazgos alternativos, liderazgos jóvenes que vengan precisamente con una visión nueva, que tampoco se deje detrás los envejecientes y las personas maduras con experiencia para gobernar el país, para que haya siempre una especie de mixtura de la experiencia con la juventud. Y por lo tanto yo creo que es un momento para mí fundamental de la democracia dominicana. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a dejar aquí en el tapete un tema que llena de inquietud, sobre todo a muchos de la oposición, y son los transitorios. Hay quienes establecen o tienen el temor de que con una reforma constitucional se genere el efecto reseteo, como de forma vulgar le han llamado incluso algunos juristas, y que esto dé oportunidad a muchos que están en el banquillo de espera que pueda rehabilitarlo. Vamos a ver en el próximo segmento de La Voz Directa de uno de los más calificados juristas de la República Dominicana, Carlos Salcedo, esta respuesta con relación a esos transitorios. Manténgase en sintonía. Estamos con el doctor Carlos Salcedo y en el primer y este segundo segmento que se inicia ahora estamos hablando de la reforma constitucional que se ha presentado a discusión, y próximamente se presentará la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora con unos puntos específicos. Hay una preocupación importante de cierta comunidad jurídica y especialmente los vinculados a algunos partidos de oposición. Esta reforma constitucional genera un reseteo, o la propuesta trae en sí elementos que de alguna manera tranquilizan a esos sectores que tienen esta preocupación. Bueno, yo no sé si resetear es simplemente dejar atrás lo que es transitorio. Claro. Porque las disposiciones transitorias, las 20 disposiciones transitorias de la Constitución del 15. Ya muchas se han ejecutado. No, todas. No hay una pendiente. Hay una que sí tiene efecto. ¿Cuál? La que tiene el nombre. Un nombre particular. Pero evidentemente. Es la que genera más preocupación, creo, en esos sectores. Sí, pero de todas maneras eso quedó atrás. Para mí ya ese transitorio se eliminó y simplemente se retrotrae a lo que dispone la Constitución. ¿Entonces rehabilitaría a Danilo? No, de ninguna manera, porque la Constitución del 15 es aplicable a él en su totalidad. El reseteo implica simplemente un elemento que es obligatorio de lo transitorio no es permanente. Cuando se dé la situación, en el año 2020, ¿quién se presentó a las elecciones? ¿Danilo Medina o...? No, el candidato que permitía la Constitución. El que permitía la Constitución. Ahora, hubo el intento de modificarla para permitir su participación como candidato. Correcto, ya eso es parte de la historia y eso finalmente no se dio. Por lo tanto, para mí,
esa preocupación de la comunidad jurídica, pero sobre todo de sectores de la oposición, yo creo que tiene que convencerse de que precisamente los liderazgos como el del expresidente Danilo Medina, el del expresidente Leonel Fernández, que es otra discusión que habría que abrir, no en este programa o cuando tú quieras, pero eso es una discusión que está para mucho más clara, para mí no tanto. Y tiro solamente ese, no veneno, sino simplemente ya con eso se compromete ese elemento para discutir pues. ese tema, porque requiere mucho tiempo, requiere mucho más tiempo. Pero en el caso de Danilo Medina, esa es una discusión absolutamente cerrada. No hay posibilidad alguna. Tú sabes que siempre se habla de que la Constitución es de aplicación inmediata. Claro. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Y yo le pregunto a la comunidad jurídica nacional a través de ti y contigo, cuando se aprobó la reforma del año 2015, que implicaba la reelección presidencial por un periodo más y nunca jamás, ¿qué implicaba para Danilo Medina? Una aplicación inmediata. De hecho, el párrafo o el transitorio número 20, que es el atinente precisamente a que el presidente en funciones en ese momento no se podía presentar a la reelección, era para despejar dudas sobre la aplicación retroactiva o no de la Constitución de la República, que es un tema que en dogmática constitucional se discute todavía. No es un tema absolutamente zanjado y evidentemente en mi caso particular entiendo que aquí no hay duda alguna de que Danilo Medina no se puede presentar nuevamente, con transitorio, sin transitorio, sin delito, sin reseteo o con reseteo, sin reseteo, de ninguna manera. Y el caso que lo dejó en el tapete, no puedo dejarlo pasar. La situación de Leonel Fernández. Ese es un tema. Como que se toma un poquito de tiempo a la reflexión. No. Yo adelanto un juicio. Leonel Fernández en principio está habilitado para volver y de hecho no fue inhabilitado recientemente en las elecciones pasadas. Las instituciones nacionales frente a esa situación ya consolidada institucionalmente, va a ser muy difícil que incluso no solamente la Junta Central Electoral, que es la que finalmente da entrada o no a una candidatura presidencial, se le va a hacer imposible ya debido precisamente a la cosa cumplida, es decir, a lo que ya finalmente institucionalmente se hizo. Pero en el caso del Tribunal Constitucional, para mí le resultará, si no imposible, prácticamente imposible denegarle al presidente Leonel Fernández la posibilidad de volver a la candidatura presidencial y finalmente ser presidente de la República. Creo que ninguno de los aspectos que se están proponiendo, al menos los que he tenido el chance de revisar, tocan ese aspecto. O sea que a los que tienen ese temor creo que tiene que quedar despejado, ¿no? La preocupación parece que es del sector del PLD. Bueno, del PLD nuevo. O Fuerza del Pueblo. O Fuerza del Pueblo. Señores, hay un tema, doctor, que ha sido el buque insignia de la gestión de Luis Abinader, que es la independencia del Ministerio Público, que él ha hecho su discurso principal con la designación de una persona que proviene de las entrañas del Poder Judicial y con una trayectoria intachable, doña Miriam Germán. Pero siempre manifestó, a pesar de que esa designación encarnaba esa independencia, siempre manifestó el interés de modificar las condiciones de selección del Ministerio Público y ahora lo ha cristalizado. ¿Qué le parece esta propuesta que se presenta ante la sociedad dominicana y que al parecer será discutida en el Congreso Nacional, transfiriendo la designación final al Consejo Nacional de la Magistratura? Me explico. En la propuesta constitucional que se tiene, la propuesta de reforma, la fórmula que se propone es que el presidente presenta un candidato y que el Consejo Nacional de la Magistratura tendría la función de ratificarlo. ¿Qué piensa usted de esta fórmula? Mira, al principio hablamos de coherencia y yo quiero decir que genuinamente el presidente de la República se ha manifestado en múltiples ocasiones en relación con la necesidad de una autonomía real, mucho más robusta del Ministerio Público y particularmente del Procurador General de la República. Eso evidentemente que marca un camino fundamental en aras de consolidar institucionalmente a este órgano de persecución y al órgano que actualmente es el encargado del diseño de la política criminal del Estado y del sistema penitenciario. La tríada que conforma en este caso la política criminal del Estado, en sentido general. Son funciones trascendentes en la República Dominicana
y lo destacable es que el presidente de la República, en un sistema presidencialista, se quiera de alguna manera despojar Sí. la palabra de una prerrogativa constitucional en un sistema, reitero, de carácter presidencialista, en una república unitaria y descentralizada, en un país pequeño, en un país con una estructura limitada, con una economía limitada. Y de cultura incluso autoritaria. Exactamente, con una tradición bastante autoritaria. Y por lo tanto, me parece que es el cumplimiento de una visión personal del presidente que vale la pena rescatar. La sociedad civil, la sociedad en sentido general se movilizó en la Plaza La Bandera, Marcha Verde, etcétera, reclamando precisamente la autonomía, la independencia del Ministerio Público, que no su imparcialidad, porque el Ministerio Público es una parte en un proceso y evidentemente hay principios que sí animan su procesar, animan su actuación en el proceso a través del principio de objetividad y responsabilidad, entre otros. Pero esa fórmula, para mí, relevante, tiene algunos handicaps, para utilizar las palabras que le gustan a mucha gente. De gol. Tiene sus problemas. El primer problema que yo advierto es que para la gente, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne, aunque es un cuerpo donde están los tres poderes del Estado tradicionales, los tres poderes tradicionales del Estado representados, Poder Judicial con 2 jueces, el Poder Legislativo a través de 2 senadores y el Poder, la Cámara de Diputados a través de 2 más, y actualmente el Procurador General de la República, en una especie de error que hubo en el año 2010, para no llamarlo de otra manera, de incorporar al Procurador General de la República para el presidente de entonces tener una mayoría demoledora en el ámbito propio de ese órgano constitucional. La gente entiende que cuando el presidente preside un órgano como ese, tiene un liderazgo tal, y de hecho lo tiene sobradamente, que es su voluntad la que se va a imponer. De hecho, él lo va a proponer. Yo no sé quién se va, en este caso, a negar a una propuesta del presidente, que es el que en este caso ha hecho promesas relacionadas incluso con ese órgano del Estado. Entonces me parece que es una especie de, no de ingenuidad, porque el presidente para nada que es ingenuo, sino que se trata de una especie de ironía política que tiene una impronta personal también de dotar, no solamente en términos institucionales, en términos normativos supremos, sino en términos también de la visión y el mensaje que él quiere enviar a la población dominicana. Eso es destacable. Ahora bien, cuando tú tienes un órgano, que es otro tema más profundo, todavía es el segundo elemento, ¿por quiénes está conformado el Consejo Nacional de la Magistratura? Hay representantes que vienen de la soberanía popular directamente en primer grado, los diputados, senadores y presidente de la República. ¿Y qué hace el Poder Judicial ahí, que no es votado por la República, en la República Dominicana por los ciudadanos dominicanos? Es un órgano de elección derivado del Consejo Nacional de la Magistratura y por lo tanto no tiene una soberanía de primer grado. No tiene una soberanía de primer grado. De hecho, es combinada de primero, segundo y tercer grado cuando es un órgano colegiado. Y tercero, bueno, si le vamos a dar, en este caso, una participación de la elección del procurador por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué no aprovechar entonces para incorporar los otros órganos de poder del Estado? Porque no hay 3 poderes del Estado. Son Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Constitucional, claro, Poder Electoral en su doble manifestación jurisdiccional y administrativa. Y por lo tanto eso no se puede desconocer. Y para que usted diga, bueno, hay una representación de segundo grado, perfecto, pero son órganos constitucionales que se legitima por su integración, por estar presentes precisamente en la Constitución de la República. Por lo tanto, me parece que es un acto de buena voluntad, pero al mismo tiempo manda un mensaje para mí distorsionado, que puede incluso hacer variar la opinión de mucha gente de la voluntad expresa, innegable, indudable del presidente de la República de dotar mayor niveles de autonomía al Ministerio Público. Indudablemente, doctor, sin embargo, sí genera al menos un escrutinio mínimo, porque no solamente modifica el método de elección,
despojándose de una prerrogativa clara que la tiene él, pues agrega un catálogo de requisitos, dentro de ellos no haber incursionado en la política, no haber tenido niveles de dirección o participación en algún proceso de elección popular como candidato, y otros requisitos más de esa naturaleza. Esos elementos adicionales, ¿no entiende usted que robustecen las condiciones que se quieren atribuir para lograr esa independencia del Procurador General? En eso coincido totalmente. Siempre la Constitución de la República adoleció desde su nacimiento precisamente con el régimen de incompatibilidades. Y no es compatible, si se quiere autonomía e independencia del Ministerio Público para actuar con objetividad y no de alguna manera asido al poder o respondiendo al poder o viendo a la acera del frente o viendo a la acera del lado, que finalmente hayan incompatibilidades. El hecho de que sea un promotor político, que sea un activista durante un tiempo determinado, en este caso se eligieron los 5 años anteriores, que sea dirigente de un partido, que se haya incluso vinculado a una candidatura en el ámbito de un partido político, pues evidentemente que denota un nivel de parcialidad sobrada, demostrada, sin dejar de decir que hay personas que poco importa que pertenezcan a un partido político, están por encima de eso cuando van a una función como esa. Y tenemos demostraciones en muchos casos, pero esa no es la generalidad. Y por lo tanto yo felicito que ese régimen de compatibilidades se haya incorporado como un fortalecimiento adicional del nivel de independencia y de autonomía que requiere el Ministerio Público. Tenemos dos aspectos más con relación a lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Tenemos el tiempo en contra en este momento. Una cátedra profunda, de calidad, con gran claridad, sin perder el sentido apropiado y técnico de la palabra. Pero hay dos elementos sobre el Procurador General que también se traen aquí. Y es el quitarle la parte de responsabilidad de la formulación de la política criminal del Estado, y por el otro su participación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Me gustaría saber su punto de vista con relación a estos dos aspectos. Mira, en primer lugar, la política criminal del Estado ha estado dispersa en la República Dominicana y en manos incluso equivocadas, particularmente en manos del Procurador General de la República. Por esa decisión histórica, por el hecho de haber desaparecido el Ministerio de Justicia en la República Dominicana, que tiene a su cargo la política criminal, que tiene a su cargo la política carcelaria, que tiene a su cargo la política penitenciaria, que tiene a su cargo la asesoría del Estado, que tiene a su cargo las opiniones a cargo de un órgano tan importante como eso, para que el Ministerio Público y particularmente la Procuraduría General de la República, o el nombre que mañana se le quiera dar, Fiscalía General, lo que sea, para de alguna manera ponerla en el esquema de persecución, de detección del crimen, etcétera, etcétera. Yo creo que esa distinción que se ha hecho, ese reordenamiento constitucional es el más adecuado. La política criminal del Estado no puede convivir con un Ministerio Público que está atento a todos los hechos delictivos que debe relevantemente, en este caso, investigar. Exactamente, es imposible que haya una concurrencia de funciones. Para mí siempre fue un conflicto de intereses. Y muchos dicen, bueno, una congregación de esfuerzos que finalmente dan como resultado lo que todos conocemos. Un Ministerio Público atiborrado, lleno de trabajo, sobradamente, sobre todo en un país donde la litigiosidad es el diario vivir. Nosotros litigamos por cualquier cosa y queremos que nuestros problemas, aun por nimios que sean, insignificantes, todo es importante en la vida. Pero en el sistema penal, en el sistema procesal penal, tiene que privilegiarse porque los recursos no sobran en ningún país del mundo. En Estados Unidos el 97% de los casos se resuelven por la vía del pre-bargaining, del acuerdo previo. Y de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, lógicamente yo creo que vale la pena que se haya invocado en esa propuesta del presidente de la República el hecho de quitarle la ejecución de la política criminal y el diseño de la política criminal. ¿Y la parte de la exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura? Me parece un tema complicado y delicado, más de lo que se ha abordado públicamente, de lo que yo he podido ver. Porque tú dices, bueno, el Procurador General de la República es un ente de persecución y es un ente parcial, a diferencia del Poder Judicial,
que es un ente imparcial, que es un ente independiente. Y por lo tanto se justifica constitucionalmente su participación por ser un poder del Estado. Pero tú quieres más poder que el poder de detección, persecución del crimen y del delito que del Procurador General de la República. Y luego lo va a elegir quien finalmente es el imparcial ante el cual él va a presentar sus casos. Tendría que haber, piensan algunos, una correspondencia, ¿verdad?, entre las funciones propias del Poder Judicial y las funciones propias del Ministerio Público y particularmente del Procurador General de la República. Yo simpatizo por su exclusión. Lo he dicho públicamente desde que se ocurrió eso, desde que vean los atisbos de reforma constitucional integral del año 2010, por allá por el año 2008, 2009, etcétera, etcétera, y el mismo 2010. Pero evidentemente que hay dos visiones que hay que tener en cuenta y no son detestables, no son de ninguna manera para dejarla por fuera, para no analizarlas. Doctor, nos quedan dos temas todavía del tema constitucional, pero debemos abordar algunos temas del derecho procesal penal, del que también usted es un gran especialista. Nos queda para el próximo segmento la discusión de la reducción de la cantidad de diputados, así también la unificación de las elecciones congresionales y presidenciales con las elecciones municipales. Manténgase en sintonía y en breve continuamos con esta jugosa e interesante entrevista. Contento de tener aquí a Carlos Salcedo, un jurista destacado, muy destacado de la República Dominicana. Hemos estado hablando de reforma constitucional, aunque no solo hablaremos de reforma constitucional en este último segmento. Vamos a terminar con los dos aspectos que nos quedan, pero luego vamos a entrar al tema procesal penal, donde también en esta área es un destacado abogado, un litigante de mucha historia. Quedamos con el tema de la unificación de las elecciones. Se generó una fórmula en 1994 con aquel famoso pacto por la democracia. Se dividió primero las presidenciales de las congresionales y municipales con un espacio de 2 años. Luego, en una reforma posterior se dejó en un mismo paquete, en un mismo grupo, las presidenciales y congresionales, y se separó con algunos meses de las municipales. Lo que estaba de fondo, la idea que estaba de fondo era permitir que se desarrollara el liderazgo local. En la propuesta que se está presentando se quiere que se unifiquen estas elecciones y que se celebren todas en un mismo día. Quisiera saber la opinión suya con relación a este aspecto. Yo tengo que ser como el presidente coherente. Tengo décadas predicando la necesidad de la separación de las elecciones. De hecho, cuando se dio en el año 94 la separación de las elecciones, no fuimos nosotros los que provocamos eso, fue todo el problema que se generó y que finalmente dio como consecuencia el Pacto por la Democracia, derivado de un fraude electoral que todo el país conoció. Y fue el momento oportuno para que muchos de nosotros que veníamos predicando la separación de las elecciones finalmente viéramos consagrado ese deseo. Pero ¿cuál era el argumento fundamental que hoy se mantiene? El presidente de la República, en un sistema como el nuestro, un régimen como el nuestro presidencialista, no malo ni bueno, simplemente que es presidencialista por la naturaleza de nuestro país, por lo que somos, por nuestro territorio, por la impronta económica que tenemos, por todo eso. En un país como el nuestro, donde el liderazgo fundamental reside en el presidente de la República, evidentemente que en unas elecciones unificadas vendrá a traer un arrastre, que era uno de los argumentos fuertes que se mantiene hoy día. Y si usted quiere darle mayor nivel de libertad y soberanía al pueblo, tiene que, de alguna manera, separar las elecciones para que la ciudadanía pueda ponderar de manera individual a cada uno de sus representantes, sean los alcaldes, sean los regidores, sean los directores, sean el presidente de la República, de manera separada, que cada uno de los líderes locales, de los líderes regionales o provinciales y de los del liderazgo nacional, finalmente sea el que identifique cada uno de los miembros de la población dominicana. Y con eso, de alguna manera, incluso por el lado de las alcaldías, de la sindicatura, retornamos a lo que siempre Juan Pablo Duarte quería, darle el nivel de autonomía, de independencia a los ayuntamientos, pero eso pasa también por la elección de aquellos ciudadanos de cada población, de cada ciudad, de cada una de las comunidades, a que elija las personas que finalmente más le atrae
por su discurso, más que discurso, por sus propuestas y por lo que ha sido su historia, porque en los pueblos todo el mundo se conoce, se dice, ¿verdad? Y aún en la capital dominicana muchos nos conocemos y por lo tanto yo creo que es una oportunidad que se perdería con la unificación de las elecciones. Lógicamente, aquí se justificaría porque el espacio de tiempo de apenas 3 meses de diferencia no tiene ningún sentido. Cuando se hizo este mamotreto, para llamarlo de alguna manera, fue simplemente volver atrás. Era una ilusión, una hipocresía, mantener separado para que la gente entienda que es separado, pero se tratan de las elecciones que finalmente van a ser arrastre presidencial obligatoriamente. En ese sentido, creo que el presidente de la República ha preponderado el aspecto puramente administrativo, económico, y ese no debe ser un elemento fundamental o esencial para determinar la unificación de las elecciones. Hay que retomar lo que es la democracia, hay que irse a las localidades y darle la fuerza que necesita la población local para que elijan a sus candidatos o a sus alcaldes, a sus regidores, a sus senadores, a sus diputados, y en una elección de manera separada podamos valorar con tiempo suficiente a quienes son candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Doctor, debo decirle que al igual que usted, mi opinión era esa, la de mantener separado, pensando que sí, que efectivamente esta separación iba a permitir el desarrollo de un liderazgo local. Pero mi experiencia política, tuve muchos años involucrado y sigo involucrado en la operatividad política, me dio una conclusión distinta. Lo que hizo, a mi juicio, no hice una investigación científica tabulada, con una planificación como manda la ciencia, pero mis observaciones particulares, lo que me generaron como conclusión es que se redujo la calidad de esos representantes y que primó el clientelismo político. Se adueñaban de las plazas políticas, ya no los políticos tradicionales que tenían una marcada influencia del líder nacional, sino aquellos que tenían un patrimonio suficiente para promover una candidatura. Yo creo que hay que darse el chance de hacer una evaluación de qué ocurrió en ese periodo de tiempo y ya quizá una reforma futura, evaluar si efectivamente conviene seguir unificado o si conviene una fórmula separada, pero no de 2 meses. Debe ser una fórmula tal vez como la anterior. Mira, Manuel, yo pienso que hay un problema de base y es que seguro tú has leído la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, cuando habla de la opinión pública, habla de esa fuerza motora que es capaz de mover en todos los niveles, si estamos hablando a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional, todas las herramientas para poder impulsar no solamente los procesos estructurales e institucionales, sino para identificar a quienes me lideren a mí en los procesos de transformación necesarios en un país como este. Nosotros necesitamos liderazgos locales muy fuertes. Se entiende que esta reforma, de alguna manera, va en contra de esos liderazgos locales. Tú tienes una experiencia política que es magnífica y que hay que analizar. Y no somos locos para no entender que esto hay que necesariamente ponderarlo. Pero yo me voy primero a lo que es la democracia. Y vámonos al inicio de nuestra democracia, vámonos al inicio de nuestra vida republicana con Duarte. De manera fundamental, darle, incluso como cuarto poder del Estado, al municipio. ¿Cómo le podemos devolver esa idea al ciudadano de que tenemos poder local? Lo más cercano que tiene el ciudadano es el municipio, es el representante local, el regidor, el senador, el diputado. Ellos son los que identifican nuestras necesidades. Ahora, esa fuerza motora de la que hablaba Ortega y Gasset es la ciudadanía unificada alrededor de una idea fuerza de que aquí no pueden pasar aquellos que no sean los líderes que van a transformar nuestra ciudad, que van a necesariamente contribuir con un desarrollo sostenido, con un desarrollo de todos los sectores de desarrollo local, ambiental, de salud, de salubridad, de en todo educativo,
que dependen mucho de ese liderazgo fuerte local. Tenemos aquí varios temas que tenemos que profundizar más. Ese es uno de ellos que vamos a hacer un debate a profundidad. Un debate aparte. De verdad que me gusta mucho cómo enfoca los temas y sobre todo cómo los va desmenuzando hasta sacarle toda su esencia. Pero tenemos el otro aspecto y es la reducción de la cantidad de diputados. Yo hice aquí una listita de varios países. Tengo aquí El Salvador, que tiene 84 con una población de 6.5 millones, 84 diputados. Honduras tiene una población de 10 millones y tiene apenas 128 diputados. Nicaragua tiene 6.8 millones y tiene 92. Paraguay tiene 7.4 millones de habitantes, tiene 406.752 kilómetros cuadrados y apenas tiene 80 diputados. Wow. Y así sigo la lista: Costa Rica, Panamá. Pero el caso de Bolivia. Bolivia tiene 12 millones de habitantes, pero tiene un territorio enorme de 1.098.581 kilómetros. ¿Saben cuántos diputados tiene? 130 diputados. Y la República Dominicana, que es una isla, la mitad, ni la mitad, un poquito más de la mitad de la isla, 48.671 kilómetros, tiene 11 millones de habitantes y tenemos 190 diputados. Quisiera saber del jurista, ¿qué entiende? ¿Cuál es su opinión respecto a esta reducción que se está proponiendo y la fórmula de composición que se está proponiendo en esa reducción de la cantidad de diputados? Quizás todas las ideas del presidente en su iniciativa son para mí importantes y todas destacables. Pero una de las ideas que más me gustó fue a mí la reducción del número de diputados. Te lo confieso, porque entre las cosas que yo vengo predicando, me voy a dar yo coba. Bueno, no coba, sino el derecho de hacerlo, que me siento satisfecho porque yo tengo 63 años. No lo aparenta, no lo diga, ¿eh? No bueno, lo pero mejor aparentar algo menos. Debe tener un ataúd especial por ahí. Para buena alimentación y ejercicio. Excelente. Y una mente tranquila. Vamos a seguir el ejemplo, ¿eh? Sí. Entonces, yo siempre predicaba, escribía, lo he escrito en múltiples ocasiones, he conferenciado aquí, donde quiera, que nosotros somos un país pequeño, que no somos un estado federado como Estados Unidos, Brasil, Argentina, para tener la cantidad de diputados y senadores que tenemos. Que aquí una Cámara de Diputados, incluso yo he dicho un número, 100 diputados y mucho es. Ese es el número. Vendrán alegatos, que ya lo han habido, incluso dentro del propio PRM, de gente que dice, bueno, pero la gente lo que necesita es más representantes, porque esos son los que resuelven en el territorio. Yo le pregunto, digo, ¿más o mejores? Exactamente, yo necesito 2 en Moca, que soy de Moca. Claro. Yo necesito 2 en La Vega, o 3, porque eso ya se verá la conformación de la representación, quizás teniendo en cuenta la población de cada localidad. Por lo tanto, esa propuesta yo felicito al presidente. Falta el paso siguiente. Debe ser unicameral la República Dominicana, el Congreso Nacional. Ese es el próximo paso. Pero vámonos al paso. El presidente ya tiró la primera piedra, o dio el primer paso, y el siguiente paso será el próximo presidente. ¿Para ti será de qué partido? Bueno, el próximo presidente yo aspiro que sea de mi partido, que la gente conoce mi simpatía. Correcto, pero esto del programa jurídico, no quiero dar el matiz político. Claro, todo el mundo conoce mi simpatía. Claro, pero quien venga de presidente, sea del partido que esté en el gobierno, sea de cualquiera de los partidos, tiene que tener claro que la representación no es una distribución de recursos que el Estado dominicano no tiene. Quizás el elemento más débil de ese alegato de que en el país se gasta mucho en diputados y senadores, yo ya lo dije antes, la democracia cuesta, un representante cuesta y hay que ponerlo con dignidad. Yo no estoy de acuerdo que un diputado se gane 100 y pico de mil pesos. No. Un diputado tiene que ganar dinero. Ganar dinero no como se gana en Estados Unidos, no. Pero tiene que ser una persona que tenga niveles de representación adecuados, con una secretaria, un par de secretarias, con un personal técnico adecuado, claro, que pueda servir. Los recursos que actualmente maneja el Congreso Nacional son más que suficientes, reduciéndolo y luego unificándolo para que tengan asesores adecuados, no en mamacita, y perdónenme la palabra, no en demasía,
sino los asesores técnicos adecuados y al mismo tiempo el personal administrativo mínimo que requiere. Lógicamente, estamos en un país de limitaciones económicas y tiene que haber mucha prudencia también en el manejo de ese gasto. Doctor, se hace bueno, tenemos que tratar otros temas, pero este tema es tan apasionante como los que hemos tratado hasta el momento. Hay una propuesta de un amigo que usted conoce, santiaguero, Félix Damián Olivares, que desconocía que la tenía y que coincidimos en ella, y es la construcción de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados, que en lugar de ese canibalismo, de que cada partido lleve un grupo de candidatos y otro grupo de candidatos, que luego se canibalizan en esa competencia electoral, generando un clientelismo desbordante, que sea uno por cada partido. ¿Qué usted pensaría de una propuesta de esa naturaleza? Bueno, para la costumbre partidaria en la República Dominicana sería demoledor. Nosotros tenemos que tener necesariamente en cuenta lo que es la cultura política en la República Dominicana. Romperla de la noche a la mañana no es tan fácil. Tenemos que ir paso a paso. Pero en el fondo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos una cantidad enorme de candidatos por cada partido que finalmente lo que hacen es precisamente distorsionar. Claro. Al mismo tiempo, cuando usted ve la hoja de presentación, cuando usted va a votar, es inmanejable. Es inmanejable. En algunas circunscripciones y en el caso de los regidores por igual. Entiendo que esto sería una fórmula que reduciría en gran medida incluso hasta la administración de los procesos electorales. Claro. y daría una democracia de más calidad. No eliminaría el clientelismo, pero creo que lo reduciría bastante. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. No la conocía de Félix Damián, mi querido amigo. Yo me la había apropiado primero, luego me reuní con él en un foro y me dijo, pero esa fue mi tesis. Yo dije, bueno, pero tú se la robaste sin tú saber que existía. Así es. O sea, él se adelantó sin tú saber que lo sabías. Pero yo creo que sí, que vale la pena hacer ese ejercicio, pero creo que habría que dar la oportunidad para que haya, si no un uninominal, por lo menos dos, como mucho, para que finalmente nosotros podamos administrar las elecciones de cara a ciudadanos dominicanos que necesitan ir al centro de votación, el momento en el que lo hagan, a elegir de la menor cantidad posible aquellos que finalmente tengan el talento, el compromiso ético y sobre todo que tengan el don del servicio público como una manifestación inequívoca de que están comprometidos con la permanencia y la no desaparición del Estado, porque cuando el servicio público deje de ser del interés del ciudadano, automáticamente tenemos defenestrado el Estado dominicano. Doctor, vamos a hacer una transición un tanto radical, nos vamos al mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, del que usted ha tenido la oportunidad de ser protagonista en primera línea de los más importantes casos de la República Dominicana. Que yo recuerde, yo un niño todavía, en el caso Van Inter, ha estado... No, tú no habías nacido todavía. Participando en el caso Odebrecht y otros tantos casos que bueno, no cabe el espacio para citarlos aquí, pero son casos de muy alto perfil. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué ha fallado en muchos de esos casos que no se ha logrado alcanzar sentencias condenatorias a muchos de los que son señalados como imputados? Mira, el Ministerio Público ha sufrido una gran transformación para lo que era antes. Tenemos un Ministerio Público a través de la Escuela del Ministerio Público más formado, tenemos un Ministerio Público más integrado, hay asociaciones incluso que no la había antes de fiscales, con lo cual le da unidad de cuerpo. Tenemos un Consejo Nacional del Ministerio Público, con lo cual se institucionaliza mucho más la democracia también a lo interno de ese órgano. Pero en el aspecto técnico procesal, en cada uno de los casos creo que hay niveles de precipitación, de improvisación, de ingenuidad y en muchos casos de desconocimiento. Yo tengo la experiencia de haber ido a muchos países a poder observar los sistemas que funcionan y los que no funcionan. Tú recuerdas que nosotros fuimos parte, como director ejecutivo de Finjus en un momento determinado, de este proceso de transformación procesal. Y uno de los elementos que siempre yo veía como destacable para de alguna manera no traerlo como ejemplo a la República Dominicana, sino que nos sirviera a nosotros de faro de luz en muchos aspectos para la norma. Yo veo acusaciones en Estados Unidos, por ejemplo, yo vi acusaciones grandes en 76 páginas. Grandes. Acusaciones
robustas y grandes de homicidios espeluznantes, 31 páginas. Pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que se eligen? Es decir, cuando usted hace una relatoría de hechos, es sobre la base de las pruebas irrefutables y de las pruebas que reúnan las características propias de cada prueba. El nivel de legitimidad, de relevancia, de utilidad y de pertinencia. Una prueba que no es pertinente, ¿para qué? Para abultar un proceso. Y la relatoría de hechos se hace compleja. Entonces, por eso vemos procesos en la República Dominicana que se declara su muerte, que es la prescripción de la acción por paso del tiempo, porque duramos un año leyendo una acusación. Entonces, en la base misma de la estructura... Que vale aclarar, al ser este un programa también de difusión, que hay en los casos complejos un plazo máximo de duración del proceso de 4 años. En caso de que trascienda ese tiempo, se declara la extinción de la acción, salvo que ya se tenga una sentencia definitiva y se da un plazo adicional para tramitar los recursos. Entonces, eso es a lo que se refiere el doctor. Ahora, hay casos en los que sí se ha tenido éxito. En el caso Van Inter, por ejemplo, que usted trabajó del otro lado, en la parte acusadora. ¿Qué diferencia hubo entre ese expediente Van Inter y otros casos que no han tenido la misma suerte? Mira, hubo una sinergia impresionante con la disposición de la Procuraduría General de la República, de la PETCA del momento, de trabajar de manera mancomunada con nosotros. Y eso permitió depurar absolutamente cada una de las acusaciones. Permitió que lo relevante fuera lo que estuviera ahí. Era un caso enorme. Era un caso de miles y miles de pruebas. Y no fue que no las hubo, pero hubo una selección. Yo recuerdo no las salas, los edificios de pruebas que había. Edificios de pruebas. Y no edificios de una planta, ni de 2 ni de 3, sino edificios de pruebas. El tiempo que nos tomó y le tomó a todo el equipo seleccionar las pruebas. Si yo hubiera sido un ministerio público como el que ha fracasado en muchos casos en los últimos tiempos, o si el Ministerio Público de ese tiempo lo hubiera hecho como ahora, hubiera fracasado también. ¿Por exceso de qué? De prueba. Claro. Pero de prueba que no tienen, que a lo mejor tienen que ver con el caso, pero no son vinculantes, no son determinantes para la relatoría de hecho. Y la relatoría de hecho tiene una necesaria y irremediable vinculación con la subsunción de la conducta, es decir, cómo los hechos que son, en este caso, vinculados a imputaciones relevantes penalmente, tienen que tener un soporte finalmente, tienen que asirse a la norma penal que en este caso castiga la conducta. Y yo creo que ha habido en ese caso mucha deficiencia, mucha insuficiencia y al mismo tiempo rimbombancia innecesaria. Doctor, vamos a tomarnos un tiempecito más para tratar un aspecto que cuando comenzó la transición, una parte de los abogados decidimos buscar formación en donde se aplicaba en pureza el sistema adversarial. A mí me tocó ir a la Universidad de San Diego, que tiene unos programas formidables. Magníficos. Sobre técnica de interrogatorio, preparación de casos, bueno, el discurso de apertura, bueno, todos los aspectos propios del sistema adversarial. Y bueno, allí cuando los profesores nos hablaban de los casos, cuáles casos iban a juicio, nos decían que tal vez un 5 o un 10%, que más del 90% de los casos llegaban a un acuerdo previo. En la República Dominicana la historia es otra. ¿Qué ocurre en la República Dominicana que no se acuña esa favorable cultura jurídica que sí se tiene en otros lares, como es el caso de Estados Unidos? Nosotros tenemos una justicia en el fondo filosóficamente retribucionista. Nosotros tenemos una justicia casi privada. Nosotros queremos que se hunda en el abismo aquel y aquellos, en sentido general, que han mancillado el ordenamiento jurídico en la República Dominicana. Y no todo el mundo tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados. Por eso el Código Procesal Penal trajo una cantidad de herramientas de salida alternativas para que precisamente no se atiborrara, no se llenara el sistema de justicia. Pero aquí los ministerios públicos, bueno, han colaborado en gran medida un poco a descongestionar el sistema con las alternativas. Pero en la mayoría de los casos, primero, prisión preventiva inmediatamente. No importa el caso, en general. Segundo, acusaciones a borbotones. Cuando hay, como tú dices,
países que son demostrativos de que son efectivos en la persecución cuando llegan, en el caso de Estados Unidos, en el 97%, en el 95-97% de los casos, a acuerdos con los imputados y los acusados, demostrando con ello eficiencia y al mismo tiempo respeto a los derechos, porque finalmente son acuerdos informados con la asistencia técnica legal correspondiente. ¿Comparte usted entonces la aplicación de estos acuerdos en determinados casos y por igual los llamados criterios de oportunidad, las fórmulas de juicio abreviado? Totalmente de acuerdo. El único problema es que en muchos casos relevantes he visto una distorsión del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, evidentemente usted negocia con un coparticipante, no hay ningún problema, porque un coparticipante que es un cómplice, no es un ente esencial en la estructura criminal. Si es esencial, aunque aporte información relevante para el descubrimiento de la verdad o para la evitación de un caso relevante, poco importa, porque es coautor. Si es coautor, no puede ser bienvenido el acuerdo, en este caso el criterio de oportunidad. La disposición del 370 dice claramente: siempre que de lo que se prescinda de persecución no sea notablemente inferior al hecho por el cual en este caso se ha optado por perseguir. Eso es clarísimo en la norma. Y yo no entiendo cómo el Ministerio Público persiste en acuerdos de oportunidad con personas que son coautores, que han participado activamente, que son parte de la estructura, esenciales, indispensables en la estructura criminal. Doctor, hay mucha, ya para cerrar, que tenemos el tiempo encima, se habla muchas veces del abuso de las medidas de coerción y especialmente la prisión preventiva. Yo me acuerdo que cuando se trabajó, y usted trabajó mucho en ello desde Participación Ciudadana y de todos los grupos que ha participado. Y desde Finjus. Se trabajó mucho en la reducción de los presos preventivos. Es más, yo creo que gran parte de los argumentos que se esgrimían para la reforma procesal penal era la reducción de los presos preventivos. Pero vaya, ahora estamos a unos niveles creo más altos que aquellos que en los que estábamos previo a la reforma. Yo quisiera que desde un punto de vista crítico, como un abogado con la experiencia que tiene usted, ¿se justifica la cantidad de presos preventivos que se tiene al día de hoy? ¿Quién es el responsable? ¿Ministerio Público o tal vez la indolencia de muchos jueces? No se justifica de ninguna manera, tú lo has dicho. Cuando nosotros estábamos hablando de la reforma procesal, uno de los argumentos precisamente para destacar la prisión preventiva como algo excepcional y no como la norma, hablábamos precisamente con datos. Teníamos data, permanentemente hacíamos las evaluaciones, se contrataban personas para hacer esos levantamientos y se hablaba de alrededor de un 70% de presos preventivos, cosa que era horrorosa para un sistema que garantiza en este caso la presunción de inocencia durante el proceso penal. Y por lo tanto, eso a la vista de todo el país no se ha dado una reducción significativa, se dio durante un tiempo, sin embargo ha vuelto prácticamente a lo mismo, y para mí demuestra un acto de irresponsabilidad mayúscula en los ministerios públicos que creen que es la única alternativa posible, y en segundo lugar de los jueces que en este caso endosan posiciones extremistas y que hacen de lo anormal o de lo excepcional en este caso lo regular, y evidentemente torciendo no solamente los principios que están consagrados en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Doctor, nos falta mucho tema, pero yo no puedo dejarlo ir sin que me hable de Odebrecht brevemente, porque nos están esperando para el siguiente programa. Migraceta está esperando ahí, le pido disculpas a Migraceta, pero usted fue uno de los principales abogados en Odebrecht. Nos gustaría que nos explicaras qué pasó en Odebrecht, porque al fin de cuentas fueron saliendo poco a poco, algunos fueron excluidos en la fase de instrucción, otros en juicio, otros en apelación y ahora finalmente en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué falló en Odebrecht? Primero, el espectáculo judicial, que es parte precisamente del lawfare que todos conocemos, la judicialización de la política, tiene elementos fundamentales desnaturalizadores de la función del procurador, de la función del fiscal en un proceso penal. Eso es un asunto muy serio que pone en juego la vida misma, incluso la libertad para mí es tan importante como la vida. Yo no sé cuál de las dos, porque yo sin libertad no quiero vida, o sea, para mucha gente es así. Y el patrimonio también, la intranquilidad, el acortamiento de la vida producto de
todo lo que motivan estos procesos. Y para mí, lo de Odebrecht es crónica de un descargo anunciado en todos los casos. Ahí no había prueba válida, no había prueba legítima, y luego una conformación de tipos penales forzados. En materia penal, si nosotros nos vamos a la base de lo que es la materia penal, ¿para qué es el Código Penal? ¿Para qué son las leyes sustantivas penales? No es para sancionar a la persona que está, en este caso, beneficiada del principio de inocencia. No, es para limitar al Estado precisamente a que no haga eso. Para limitar al Estado en la invasión de los derechos fundamentales. Si usted no tiene pruebas suficientes, como el caso de Brecht, si las pruebas son deficientes, si las pruebas no sirven para el proceso, usted no puede subsumir conductas que son inexistentes en la relatoría de hechos, que es la unión de los hechos históricos de lo que pasó con las pruebas. Y si esa correlación no existe, como en el caso particular de Odebrecht, evidentemente vamos a terminar exactamente como terminamos. Con eso no se deslegitima el sistema de justicia. Con eso se legitima el Poder Judicial, que le pone freno a los abusos en el uso del proceso penal por parte del Ministerio Público o de quienes sean. Por lo tanto, bienvenidos los jueces que han determinado esa decisión, independientemente de que mucha gente todavía tiene en el imaginario que ahí hay corrupción a mansalva, porque Odebrecht reconoció, ¿quién? Un coimputado que finalmente fue beneficiado como producto de criterios de oportunidad, como decíamos ahorita, malhadadamente aplicado. Bueno, estamos con el doctor Carlos Salcedo. Nos quedó el tema de la reforma policial. Usted fue distinguido como parte, de forma honorífica, como parte de la comisión de abogados que tendría bien revisar la ley orgánica de la Policía Nacional. Esto será un tema pendiente que abordaremos. Yo espero que me privilegie con otro espacio. Cuando quieras. Bueno, de verdad estoy muy agradecido y muy satisfecho con este programa en Cátedra Jurídica, y a todos ustedes, gracias también por la atención, y que se mantengan en sintonía en el programa Cátedra Jurídica el próximo sábado y en la sintonía con Migraceta. Gracias por su sintonía. Y el próximo sábado volveremos a tener otra Cátedra Jurídica en una producción de la Z101 conducida por el doctor Manuel Conde. Hasta entonces.